Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, la unción, la autoridad, el poder, la inspiración sobre tu hija. Gracias, gracias por traerla hasta este lugar. Hay una palabra que has puesto en su corazón, ordena sus pensamientos y que esta palabra fluya en nuestras vidas, Señor, que la recibamos con gozo en esta hora, Padre Celestial. La unción, la autoridad, el poder y la inspiración sobre tu hija en estos momentos, Señor. Háblanos de acuerdo a nuestra necesidad y cual sea tu voluntad en esta noche, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Escuchemos la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Reciban todos mi saludo cristiano en el nombre de Jesús. Todos ustedes, mis hermanos. Para los amigos también un saludo bien especial. Cuánto amor de parte de Dios para todos nosotros, ¿verdad? Y en estos cultos misioneros es donde recordamos ese amor, esa compasión que Dios tuvo con cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, bueno, ya oraron a mi favor, saludando a nuestro hermano Yesid, amigo, de verdad que sí, la hermana Cata y sus hijos, hermosos hijos que tienen esta pareja, dándole gracias a la hermana Felicidad. Oiga, Dios mío, tiene que hacer honra a ese nombre, no se puede entristecer. A la hermana Felicidad y a su equipo de trabajo por la invitación. Ayer estuve bien enferma en la cama todo el día con fiebre, escalofrío. Le decía yo a mi esposo: mi hijo, si sigo así, usted va por... No, es que a usted la invitaron. Y yo: mi amor, ¿cómo vamos a dejar la iglesia así? Le va a tocar, pero gracias a Dios que aquí estamos. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor y es un pasaje bien conocido por todos nosotros. Yo sé que el hermano Yesid y aquí muchos han predicado acerca de este tema, pero bueno, que el Señor nos refresque hoy también la memoria. Jesús sana un paralítico, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, vamos a leer. Bueno, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? Por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿de cuáles ellos? De los amigos, ¿cierto? Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Bueno,
Escuchaba al hermano Yesid que vienen es con toda a ganar almas para el Señor, ¿cierto que sí? Entonces aquí el Señor hoy nos va a dar pautas, nos va a dar estrategias para esta nueva generación, ¿cierto? Entonces fue necesaria la participación de 4 hombres para traer el paralítico delante del Señor con el propósito de ser sanado, de ser sanado. Marcos describe esta escena de una manera muy viva, ahondando en detalles sobre los demás evangelios. Ustedes pueden analizar, revisar en la casa, y Marcos es el que más describe, el que más ahonda en detalles y en el tema. Algunos autores creen que la casa donde ocurrió este milagro fue en la de Pedro, pero como quiera que haya sido, en ese lugar ocurrió un extraordinario milagro, donde se puso en evidencia que Jesucristo es Dios, porque tuvo poder para perdonar pecados y para sanar al enfermo. Pero los que se llevan mayor crédito en esta historia fueron ¿quiénes? Los amigos. Los amigos. Gloria al Señor. Qué amor tan grande el del Señor, ¿cierto que sí? Y ese amor es el que nosotros debemos de tener. Esa compasión que nuestro Señor tuvo por nosotros, tiene por la humanidad, es la que nosotros debemos de tener para poder tener esa visión amplia y poder mirar más allá de lo que alcanzamos a ver. Pero ellos se llevan el mayor crédito de esta historia porque superando todos los obstáculos lograron poner al hombre enfermo enfrente del sanador. Lo lograron su meta. La actuación de fe de estos hombres nos dan las siguientes pautas. Vamos a estar bien atentos. Para ayudar en la salvación del perdido, nos muestran el valor del trabajo en equipo. En equipo. El valor de la unidad en un solo objetivo. Y nos inspiran a hacer lo mismo. Veamos pues la fe puesta en acción para llevar los perdidos o los hombres a Cristo. ¿Quiénes eran estos hombres? Bueno, la Biblia no entra, se desconoce su origen, no entra como en detalles de quiénes eran ellos, pero bueno, esto no importa, ¿cierto que sí? Lo que importa, lo que interesa es darnos esos detalles, sino en mostrarnos lo que ellos hicieron. El énfasis radica en la compasión. Recuerden esa palabra, la compasión, la amistad que ellos tenían por el paralítico. Ellos llegaron a amarle y seguramente a visitarle con frecuencia, acompañarlo, pues se imagina uno, ¿cierto? Desde que tomaron pues esa decisión de arrancar con él, es porque eran sus amigos y lo visitaban, y demás que no iban como los amigos de Job, que entrando en razonamientos filosóficos sobre la causa de su enfermedad, qué sería, por qué será, o tampoco irían a visitarlos como los fariseos, quienes estarían más preocupados por el no contagiarse. No, la actuación de aquellos hombres fue la del buen samaritano, ¿cierto que sí? Eran hombres con una gran sensibilidad, quienes habían hecho del paralítico el objeto de su preocupación por semejante sufrimiento. La importancia de la compasión. Estos hombres nos muestran que antes de traer a alguien a Cristo, debemos de tener compasión, ¿cierto? Compasión de ellos. Es el contacto
de corazón a corazón, dice por aquí, que ablanda nuestra sensibilidad y nos pone en el camino para buscar ayuda con el necesitado. Por ejemplo, en estos días, una simpatizante que su hija canta hermosísimo, una niña todavía, ya es una adolescente, y hablando con ella me expresaba su angustia, casi aguantando hambre, falta del vestido, del alimento, y eso me movió a mí. Entonces yo le conté a 2 hermanas de mi directiva y ellas sintieron inmediatamente lo mismo que yo, esa compasión. Eso fue como el día jueves o viernes, y el domingo ya le teníamos un mercado, ropa, faldas, ya otra hermana le había recogido dinero. Entonces, hablando de compasión, ¿cuánto más por las almas que están sin Cristo? Si uno le corre a una persona y está pasando necesidad, vamos a ayudarle, nos vamos a unir. Hermano, ¿cuánto más una persona que por muy feliz que usted y yo la veamos, no es plenamente feliz? Tiene un vacío, le falta. Y sabe, hermano, que esa solución la tenemos usted y yo, de parte del Señor. La compasión, dejar ese egoísmo, ya. Señor, ven, Señor Jesús. Ay, te estás tardando tanto, Señor, ven. Yo ya estoy listo, yo ya tengo mi maleta lista, yo ya estoy listo. ¿Dónde está la compasión y el amor? Aún faltan por llegar a los pies del Maestro. Nos llama la atención que en la sanidad y salvación del paralítico se usaron 4 hombres. Hay paralíticos que son demasiado delgados, ¿cierto? Porque ellos como que se van, ¿cierto? Los músculos se les van acabando, se van reduciendo. De pronto uno solo lo había podido llevar al Maestro, pero se unieron 4. Se unieron 4. Pero aquí fueron 4 entonces los que los llevaron. Me imagino que 2 tomaron la delantera y 2 se irían atrás. Y los unos, me imagino, siguen a los otros. Todo un trabajo en equipo. Es que esto le toca al pastor, es que esto le toca a la directiva de evangelismo, de misiones. No, a todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, debemos de tener esa visión amplia a lo que nos ha enviado el Señor. Amigo que estás esta noche, Cristo te ama tanto, pero tanto que no alcanzas a imaginar, que el Señor nos dejó esa gran comisión. Vayan, hablen de mí, testifiquen de mí. Todo un trabajo en equipo para salvar el enfermo. Es asombrosa la fe de estos amigos. Hay en esto una gran verdad que debe ser tomada, y es que la iglesia debemos trabajar todos en comunión si queremos ver la conversión de los que nos rodean. Ahora el hermano decía, bueno, vinimos con toda, ¿cómo se tituló el campamento? Oiga, revolución. Así que uno solo no va a revolucionar. Tenemos que revolucionar todos. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios nos guía
abramos la boca, que Dios la llena. Y hay muchas estrategias, hay muchas. Todo un trabajo en equipo. Entonces, de esta manera nos exhorta Pablo: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta actitud nos pone en el camino correcto. Esta actitud para hacer la obra del Señor. Fe que se enfrenta a inesperados impedimentos, por ejemplo, venciendo los obstáculos de sí mismos. Llegó el día cuando los 4 hombres, llenos de optimismo, llenos de entusiasmo, de una gran esperanza y persuadidos de su gran fe, se dispusieron a llevar al hombre a Jesús. La noticia estaba por las calles. Después de algunos días vino Jesús a Capernaum. Algunos piensan que aquella fue la última vez que Jesús vendría a la ciudad. Para aquellos hombres el tiempo de salvación era ahora, era urgente. Si no lo llevaban ahora, no habría entonces otro tiempo ni otro chance. Era ya. De modo que entonces, que frente a este reto, un solo asunto dominaba la determinación de estos 4 amigos: traer el enfermo a Cristo. Así que lo primero que hicieron fue convencer al paralítico. Y esto esto es de por sí una ardua tarea: convencer al paralítico para que acuda a Cristo. No todos los casos responden de la misma manera cuando vamos a hablarle a las personas de Cristo. Hay un mundo de excusas mientras hablamos, ¿cierto? Cada vida tiene sus excusas mientras hablamos del amor de Cristo. Entonces, primero, convencer al paralítico. El otro obstáculo fue la multitud. Mire los obstáculos que se van presentando. En el verso 4 nos dice que no podía acercarse a él a causa de la multitud. ¿Le ha tocado a usted alguna vez caminar en medio de la multitud donde apenas puede moverse? A mí sí, y a que no saben en dónde. ¿En dónde? En el metro. Dios mío bendito. Qué cosa de locos. Eso se para uno allá y sin mover los pies ya está uno allá adentro. Y abren la puerta y sin uno tener que moverse ya está afuera, ¿cierto? Imaginémonos entonces ese cuadro con el paralítico y ver la gente agolpada ahí, lleno total, escuchando al maestro con las más inigualables enseñanzas. Nadie quería moverse de ahí, lleno. Aquellos hombres cargaron por cierta distancia al enfermo. Mire todo lo que tuvieron que hacer por amor al paralítico, por amor a su amigo. La compasión. La compasión. Pero ahora no pueden entrar. Es posible que al principio, pues sí, vinieron momentos de desánimo para ellos, sentimiento de fracaso, pero ellos no vieron la multitud y ellos supieron llegar a Cristo. ¿Cuál es la multitud que impide hoy que las personas vengan a Cristo? Hay muchas, hay muchas. En nuestra generación, en esta nueva generación, hay muchas. Una puede ser
multitud de religiones. Otra, multitud de dogmas y preceptos. Multitud de falsos maestros. Multitud de diversiones y placeres del mundo. Multitud de malos testimonios. Multitud de creyentes indiferentes e insensibles. Multitud de quejas y críticas de los mismos creyentes. Multitud de vidas que no son buena referencia de un cristianismo vivo y victorioso. Y la lista seguiría larga, larga. El creyente y la iglesia deberán estar conscientes de esas multitudes que son obstáculos para que otros vengan a Cristo y abrir otros espacios para traer a los hombres a los pies del Maestro. La fe del que evangeliza debe ser como la fe de los 4 amigos. Jesús no menciona explícitamente la fe del enfermo, sino la fe de los amigos. Es interesante que Jesús no mencione entonces esto, sino que el texto habla de la fe de los amigos en Marcos 2:5. La verdad de esta historia es que este hombre fue sanado por la fe de ellos, por la fe de ellos. La Biblia no nos dice que ellos se desalentaron ante las dificultades, no se quejaron porque no hubo una respuesta inmediata, no nombraron un comité para que fueran a hablar con Jesús, no, pusieron en plan su marcha, como quiera que sea la determinación, era poner el hombre enfrente del Maestro. Esa era la meta de ellos. Tantos obstáculos que se encontraron, pero nada, por la compasión y por el amor. Imaginémonos entonces la escena. De repente la multitud que agolpaba en la puerta, notan que estos hombres se las ingeniaron y ahora en lugar de buscar la puerta para entrar, están en el techo de la casa. Oiga, hermanos, tremendo. Eso, qué bueno que ahora que se ha venido del campamento, echemos mano de todo eso que se ha aprendido y se trabaje unidos, unidos. Mi esposo el domingo decía, si cada uno nos ganamos uno al año vamos a duplicar el grupo. Siquiera uno. Y un año para uno ganarse uno es mucho, ¿no? Pero que nos ganemos uno, cada uno, un alma. Sea joven, sea adulto, todos los bautizados en el nombre de Jesús. Todos, hermanos. Que el Señor nos ayude a tener una visión amplia, a tener compasión. Qué triste que el Señor, qué alegría para los que estemos bien en ese momento y nos podamos ir con el Señor cuando Él venga en las nubes por su iglesia. Pero qué tristeza si nosotros pudimos haber hecho más por las personas. ¿Cuántas veces vamos en un bus y el Espíritu de Dios nos dice y miramos el de enseguida y nos reargulle como quien dice, no le vas a decir nada? Y a veces ellos mismos le dicen a uno, lo miran, usted es cristiana, usted a dónde asiste, usted a dónde va. Ah, sí, yo soy de la iglesia. Ay, mi mamá va allá, mi tía, mi prima. Ni así, hermanos. Dios mío bendito, que el Señor nos ayude, que nos dé. Bueno, es que yo quisiera como que, sí, que nos dé compasión y amor. Esa es la palabra, por las almas.
sea indigente, sea drogadicto, sea un borracho, sea ahora les dicen trabajadoras sexuales, bueno, sea el que sea. El presidente necesita la salvación, los alcaldes, todos. No escatimemos que, ay, es que uy, es el doctor tal y es que trabaja en la alcaldía. El Señor nos llamó a hablarle a todos, a todos. Bendito Jesús, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, y ahora en el lugar de buscar la puerta, entonces estaban en el techo, tuvieron que usar algún instrumento para llegar arriba, a lo mejor subieron unos primero, luego los otros, como eran 4, 2 podían tomarlo arriba, mientras que otros, bueno, lo empujaban y ayudaban a subirlo. Desconocemos la estructura de la casa. No sabemos cómo eran los techos, pero tan pronto como fue posible, aquellos hombres abrieron un boquete. Dios mío, lo abrieron, estaban en el techo. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Tan grande para poder bajar al enfermo. Jesús está en la sala enseñando. Él tuvo que oír los golpes para poder abrir el boquete, el hueco, sentir el polvo y materiales que caían, y luego ver 4 cuerdas descender, trayendo un cuerpo reducido e impedido. Jesús detuvo la enseñanza, la detuvo. Contempló la valiente fe de aquellos hombres que miraban desde el techo descubierto, y se dirige al enfermo con estas palabras: hijo, tus pecados te son perdonados. Ve, ¿y acaso no era para que lo sanara? Tus pecados te son perdonados. Dice, leímos que los incrédulos ante la palabra, los fariseos que estaban allí, se llenaron de asombro y de una reacción inmediata, tildando a Jesús de blasfemo. Pero lo cierto fue que la intrepidez de estos hombres dejó asombrados tanto a los que estaban dentro como a los que estaban fuera. Lo que allí sucedió fue una noticia que se expandió muy pronto. Dice, allí ha pasado algo que tiene que ver con el corazón mismo de toda evangelización. El trabajo de conducir a los hombres a Cristo plantea el rompimiento de ciertos esquemas y hacer ciertos sacrificios. Dice por aquí una notica: la única manera de entrar a la casa era a través de la puerta, pero cuando una puerta se cierra para el evangelio, hay que buscar otra salida. Y eso es lo que muchos no hacemos. Ay, hermano Jesse, no, yo le he hablado y esa persona no, hermano Jesse, es que no. Y se cerró la puerta y ya, y no hay quien la abra. Hermanos, sí se puede abrir otra. Ellos encontraron la puerta cerrada, llena, no había por dónde. Buscaron otra, pero lo llevaron a Jesús, lo pusieron enfrente del maestro. Ese era el objetivo. Hermanos, sí se puede, no diga que no. Cuando uno habla con una persona y es ese negativismo y no, y es que yo sé que no, es que yo sé que no, es que no, yo lo miro y yo, ay, Dios mío bendito, ¿dónde está la fe? Es que fe he tenido todo este tiempo. Pues no ha sido entonces la suficiente. Hay que seguir luchando.
ahí ha pasado algo que tiene que ver entonces con el corazón mismo del evangelismo. Trabajar y conducir los hombres, si una puerta se cierra, hay que buscar la salida. A veces pensamos que solo hay una forma de hacer las cosas. Y en esta historia se rompen los patrones, las costumbres. ¿Cómo estamos ahora viviendo? ¿Qué nos muestra la nueva generación? ¿Cómo hay que trabajar ahora? Es diferente. No es que usted va a decir, bueno, entonces voy a ir a romper un techo y voy a bajar a Julano por ahí. No, hay estrategias para esta época, ¿cierto que sí? Hay estrategias. Si hablamos del costo, hablando del costo, una pregunta surge en esta escena: ¿quién pagaría el techo roto? Imagínese que hasta dinero hubo que invertir ahí, que sacrificios en todas las áreas. Porque me imagino ese pobre hermano, bueno, el dueño de la casa, ver que su techo está vuelto nada, con tremendo agujero. Y entonces, ¿quién iba a arreglar? ¿Quién le iba a pagar? La cosa, ¿cómo iba a ser pues? Entonces también dinero. No escatimemos, hermanos. Para la obra del Señor, para que las almas lleguen. Alguien tenía que pagar el daño. Yo me imagino la cara del dueño. Y al ver el paralítico bajar, sí, mucho asombro, algo muy lindo, pero ya después de que todo pasó, ¿y mi casa? ¿Qué va a pasar? Estaría pensando este hombre que si la compañía de seguros podría cubrir el daño. Imagínense, ¿quién pagaría la factura? El asunto es que hay un costo que pagar para que los hombres vengan al Señor, el costo de mi tiempo. Ay, yo no tengo tiempo, hermano Jessy. Ay, no, yo no tengo tiempo. A mí me da una tristeza cuando los hermanos se expresan así. Yo sé que hay que trabajar, que hay horarios de trabajo, pero hay estrategias para trabajarle a Dios. Mire cómo lo puede hacer, de qué manera lo puede hacer, pero no se quede manicruzado, mirando que otros sí trabajan, que otros sí lo hacen. No, el que gana almas es sabio. Es sabio. Y de todo tendremos que dar cuentas a Dios, de todo. El costo de mi tiempo, el costo de las críticas, del que dirán por lo que hacemos, lo que cuesta en mi propia inversión en la obra. Estos hombres no dicen que cualquier cosa, nos dicen que cualquier cosa que se haga para traer los hombres a Cristo es el más grande asunto. Un alma vale mucho para Dios, nadie está fuera de su alcance. Vale la pena el esfuerzo. El objeto se había cumplido, el objetivo se había cumplido. Aquellos hombres vencieron las dificultades, ahora está la camilla con un minusválido delante del único que podría hacer algo por él. No se sabe si el paralítico había nacido en esa condición, no se sabe si lo que le vino fue producto de pecado del mismo, al juzgar por las palabras del Señor, que le dice que tus pecados te son perdonados. Hay 4 hombres mirando desde arriba, una actitud multitud adentro y fuera, expectantes de lo que Jesús podría hacer. Ya el resto del trabajo dependía de él, del Señor. Así que esta escena, Jesús va a pasar de la condición de maestro a la condición de salvador, y Dios, aquella casa, dice, fue testigo de este hecho,
las primeras palabras de Jesús pudieron confundir a la audiencia. Los amigos que están en el techo esperarían que Jesús diera de una vez la orden de sanidad, pero no lo hizo. Qué desilusión, tal vez se concretó más bien en decir: tus pecados te son perdonados. Sin embargo, con estas palabras vendrían dos grandes revelaciones: que antes de curar el cuerpo hay que sanar ¿qué? El alma. El alma. Sanar el enfermo parecía ser fácil. Muchos les gusta el ministerio de lo sensacional, de sanar a los enfermos. Bueno, pero perdonar pecados, dice acá, siendo esto la raíz de todos los males y una tarea divina, no es muy popular. Así que Jesús hizo el trabajo completo, hizo las dos cosas que solo Dios puede hacer: perdonar y sanar. Y sanar, gloria al Señor. De esta manera, entonces, frente a la mirada atónita de todos los presentes, los 4 hombres pudieron ver el hombre que vivió paralizado y acostado, ahora él mismo, tomando la camilla y llevándola al hombro para la casa. Hermanos, qué felicidad. Esa actitud de esos 4 hombres, esa fe de esos 4 hombres, hermanos, al que cree, todo le es posible. Obtuvieron lo que tanto deseaban y lo vieron caminar con sus pecados perdonados y su cuerpo sano, cargando ya él esa camilla que lo llevaba. Entonces, gloria al Señor por esto. Yo creo que aquello tuvo que ser un momento de mucho gozo, de mucha felicidad. Ya entonces nos enseña cómo debería de ser la tarea de la evangelización. Ellos nos revelan que si no hay compasión, no hay interés por el perdido, nos dice que si no hay unidad por el perdido, que entonces quedará tendido en su condición. Los 4 tomaron un lado de la cama y lo levantaron. Nos dice que estos 4 hombres nos dicen que aun cuando el camino del Señor esté impedido por una multitud de obstáculos, hay que ser perseverantes y osados hasta llevar los hombres al Señor. Y sobre todo, ellos nos muestran que hay gozo en el cielo y en el corazón evangelizador. Cuando vemos a los hombres levantarse de su estado, glorificar al Señor por el cambio de sus vidas. Tengo la fe de los 4 amigos, tengo amor sincero por el que está muerto en delitos y en pecados. Ya después de mirar entonces, ahondar en este tema, entonces, en medio de una nueva generación, debemos buscar estrategias para alcanzar y llevar los perdidos a Cristo. Y si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Como dice la canción. La historia de Naamán, que todos conocemos. Naamán dice: era un varón grande delante del Señor, hombre valeroso en extremo. Dice: pero debajo de su flamante uniforme militar lleno de soles y con decoraciones escondía su piel consumida por la despreciable lepra. Dice que Dios puede utilizar a las personas menos esperadas para hacer sus grandes obras. Si no hubiera sido por esa muchacha que tenían allá trabajando en la casa, este hombre no hubiera conocido al profeta de Dios, ni hubiera conocido a Dios por medio de él. Esa muchacha no tenía un lugar de privilegios, era una mujer que ayudaba solo en los quehaceres de la esposa de Naamán, pero que se atrevió a hablar
se atrevió a hablar. Ella hubiera podido pensar, yo soy muy joven para hablarle a este señor que es tan importante, tal vez no me va a creer, pero se atrevió a hablar. Naamán hizo caso. ¿Usted se imagina la felicidad de esta sierva cuando vio llegar a Naamán sano, con su piel como la de un bebé? ¿Cómo sería la felicidad de ella, de su esposa, de su familia, de todos los que rodeaban a Naamán, después de haber pasado por tanto sufrimiento con esa lepra? Hermanos, esa felicidad que da el hablar de Cristo. Y cuando uno ve que esa persona llegó al Señor y que el Señor la sanó, la salvó, hermano, eso es motivo de gran alegría. Cuando yo conocí al Señor, yo no vivía con mis padres, sino con mis abuelos y mis tíos. Y ellos se fueron para Risaralda, para una finca. Y allá conocieron el evangelio, conocieron del Señor. Y en las cartas, porque eso fue en el año 84, eran por medio de cartas. Mi mamá me mandaba cartas y me decía, mija, ¿cómo le parece que nos volvimos evangélicos? Así me puso en la carta. Yo, ¿cómo? Mira, hermanos, mis amigos, mis abuelos, mis tíos me cogieron. Me dijeron, ojo, María Eugenia, no se vaya a dejar lavar el cerebro, cuidadito. Mi papá fue por mí en las vacaciones y me dijo, mija, despídase de sus tíos, despídase de todos, porque usted no va a volver. Yo me la voy a llevar del todo para la finca. Ay, Señor. Mis amigos y todos me decían, ay, usted se va a volver evangélica, Dios mío, Genia, cuidadito. Mi abuela, ¿sabe qué me decía? Sígase colocando sus blue jeans, sígase maquillando, siga bailando. Mi abuela. Yo, sí, mamita, sí, claro. Ay, hermanos, amigos, el Señor es tan lindo, ese amor del Señor. Yo me fui así, cerrada, yo no voy a ponerle cuidado a mi papá ni a mi mamá, nada. Entonces llegamos a la finca, mi papá sí, por el camino a caballo, me hablaba, pero yo no entendía nada, nada. Él me decía, ay, mi hija, el camino por donde usted va es un camino muy ancho y espacioso, y por el que yo voy es angosto. Entonces yo miraba en el caballo y yo miraba el camino y yo decía, verdaderamente, sí está loco. Y yo lo miraba como asustada, que él iba por un camino angosto y que yo por uno ancho, y yo veía el mismo camino. Yo, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, no entendía, y él me invitaba a los cultos. Vamos al culto, mi hija, acompáñenos. ¿Y sabe yo qué hacía? Amigo querido, en mi ignorancia, yo le decía, pero me puedo ir en chores, me puedo ir con las aretas, pero yo tenía todo eso de mi familia y mis amigos aquí. No se deje, no se deje. Entonces él me decía, mi hija, usted puede ir como quiera, allá nadie le va a decir nada, con tal de que vaya y escuche la palabra del Señor. Entonces yo llegaba y me hacían la primera silla y yo hacía así para que el pastor me mirara toda pintada y toda con las aretes y con los chores, y yo para que me viera. Cuando el pastor empezó a predicar, yo empecé a sentir algo tan diferente que yo ya quería pararme de esa silla e irme para la última. Y yo decía, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y él empezó a predicar, y yo a sentir vergüenza
de lo que había dicho, de todo, porque yo no quería nada con el Señor, pero era porque no conocía. ¿Y sabe qué hizo mi papá? Vivíamos en una finca sin energía y nos tocaba trabajar muy duro. Solo era mi papá, mi mamá y 5 hijas mujeres, y una finca inmensa. Él no tenía con qué pagarle a los trabajadores, entonces nosotras las 5 hijas éramos las trabajadoras, las que cogíamos el café, desde cogerlo hasta sacarlo al pueblo, lo mismo con la panela, con la caña, desde cortarla hasta sacar la panela, todo. No teníamos energía y mi papá, mi mamá y mis hermanas se acostaban cansadas, y mi papá, que era el que más trabajaba y se le metía a la finca, el único varón de la casa, él se quedaba y me decía: mi hija, usted quiere con lágrimas el amor y la compasión. Me decía: mi hija, usted quiere que estudiemos la Biblia un momentico, con ese amor, con esa ternura. Entonces yo lo miraba, yo le decía: bueno, pa. Y me decía, que yo les decía ahorita, hay estrategias, que el Señor nos dé sabiduría. Él nos dice que si nos falta sabiduría la pidamos, no ataquemos la persona. Debemos de saber hacer el trabajo con inteligencia. Yo era rebelde y yo le decía a él que yo no quería nada, pero cuando él me dijo con esas palabras tan lindas, blandas: mi hija, usted no quisiera que yo le explicara un poquitico de la palabra. Entonces yo le dije que sí, que me hablara. Hermanos, y sucedió algo extraordinario. Nos quedamos, mi mamá y mis hermanas se acostaron y a la luz de una velita. ¿Cómo empezó él? Él me dijo: mi hija, ¿a usted qué le han dicho del evangelio? ¿Usted qué preguntas tiene del evangelio? Bueno, mis amigos me habían llenado la cabeza de cuánta cosa en contra del evangelio de Dios, pura basura, puras necedades. Y yo empecé a decirle a mi papá, a contarle tantas cosas. Y yo: papá, dicen que esto, dicen que aquello. Y él, con esa ternura, con ese corazón lleno de amor, sensible, él buscaba los textos, él con la velita, él me decía: espere, mi hija, yo miro por aquí, yo le tengo la respuesta. Y cuando encontraba, me entregaba la Biblia y me decía: mi hija, lea usted misma, lea. Entonces yo leía y me decía: ¿le quedó claro, mija, o qué? ¿O le busco otro versículo? Y yo le miraba a él, le sentía como esa compasión por mí, esa tristeza por mí. Y él me decía: mija, es que el Señor Jesucristo va a levantar la iglesia en las nubes. Y yo no quiero, mi hija, que usted se quede con ese amor. Toda pregunta que yo le hacía, él me la respondía. Con lágrimas me respondía, me ponía a leer. Hasta que llegó un momento, vea, hermano, amigo que nos acompaña esta noche. Llegó un momento que, vea, literal, yo sentí que alguien me hizo así.
empecé a ver, lo primero que yo le dije a mi papá fue, lo primero fue, ay papá, pero el mundo entero está perdido. Y él me miró y me dijo, mija, ¿ya entendió? Y yo, sí, yo ya entiendo todo el plan de la salvación. Eso fue así. Y la gloria para Dios. Gracias, Señor, gracias. Mire la importancia de llevar las almas a Cristo. Si de esta manera no funciona, busquemos otra. Busquemos otra. Invitemos a ese amigo, esos amigos a una cena, a una merienda, a una tertulia. Busquemos la forma de hablarles del amor de Cristo. ¿Cuántas personas no se han quitado la vida porque no encuentran amaño en esta tierra, porque no hallan la razón de ser? En nuestras mismas casas hay gente deprimida, aburridos, muchos se han quitado la vida, otros lo están pensando y nosotros ni cuenta nos damos. Hay que orar, sí, pero hay que actuar. Con el paralítico no se quedaron allá y sí, vamos a orar ahí. No, actuaron en equipo, actuaron y lo llevaron enfrente del maestro. Eso era lo que importaba, ponerlo al frente. Y lo lograron. Buscaron estrategias. Hermano, hermana, no diga, no, fulano de tal, no. Sí. Siga orando, pero también actúe. Usted puede decirle, hermano Yesid, mi casa está dispuesta para una refán. Hagamos las refanes diferentes. Yo sé que la hermana Cata, el hermano Yesid son muy buenos para esto de estrategias. El Señor los usa en la música. O sea, son estrategias. En esa refán vamos a cantar himnos especiales, vamos a llevar los músicos, vamos a organizar algo bonito, después les vamos a dar una merienda, vamos a hacer preguntas y respuestas, vamos a hacerlo bien ameno. Que es un día especial, bueno, entre todos les vamos a llevar un regalito a ese amigo que cumplió años. Bueno, ay, hermanos, para la obra del Señor hay que también. Entonces, cuando yo ya pude entender, me mandaron los familiares una carta. Genia, ¿y qué hay de usted? Y que no sé qué. Yo, llena del Espíritu Santo de Dios, porque a los días fui bautizada con el Espíritu Santo y todo, yo decía, ay, Dios mío, qué ignorancia. Por eso hay que hablar. Vea, yo estaba en una ignorancia y convencida de que lo que los amigos y mi familia me decía, así era, en la ignorancia, hasta que alguien se compadeció de mí y me habló y se me abrieron los ojos espirituales. Y aquí me tiene el Señor. Me bauticé en el 84. O sea que llevo ¿cuántos años? En el 84 me hice bautizar. Y aquí voy. No me arrepiento de haber aceptado a mi Cristo. Muy niña, muy adolescente estaba. Tenía
para que hagan la cuenta de cuántos años tengo. Tenía 14 años, ya me faltaba, eso fue un martes, mi bautismo, y al domingo cumplía 15 añitos. Y de ver a mi papá ganó muchas personas para el Señor, muchos son pastores y esposas de pastores, y la gente, para la gloria del Señor, la gente decía: ay, a mí que me hable don Miguel de ese evangelio, es que don Miguel habla tan lindo. La gracia del Señor, la misma que tenemos nosotros. Ay, a mí que me hable don Miguel, es que él habla muy bonito. Y muchos pastores, esposas de pastores, y entre ellos estoy yo, con la evangelización de él. Así que, mis hermanos, a tener esa visión de conquista para una nueva generación. Denle ese aplauso al maestro. Hermano, usted está lleno del Espíritu Santo, usted está revestido. Créale al Señor, usted va a ganar almas para el Señor, muchas. Déjese usar. Usted jovencita y yo tan joven. No, usted. ¿Cuántas veces en el colegio, en la universidad, en el trabajo, nos encontramos con personas que te dicen: ay, tengo un problema tan grande en mi casa y yo no sé qué hacer, me pasa esto, y te cuentan? Ahí está la puerta abierta. ¿Sabe qué? Amiga, amigo, lo invito, vamos a la iglesia y allá vamos a orar, allá se siente la presencia de Dios. Entonces esa persona dice: de verdad, listo, voy a ir, pasa por mí. Usted puede decirle: si quiere entro por usted y lo espero. Hermano, sacrifíquese. Ay, ya llegué por ahí, pero no me he arreglado, es que yo no sé si. No, hágale, mijo, hágale, que usted va a sentir cosas lindas allá. Hágale, que yo lo espero. Ah, no quiero ir. Ah, bueno, chao, Dios te bendiga. Un alma vale mucho. Espérelo. Pastor, llegué tarde porque estaba esperando a un amigo para que viniera a la iglesia. Yo les invito a estar de pie. ¿Cuántos quisieran tener esa compasión y ese amor que tuvo Cristo Jesús por nosotros? ¿Cuántos quisieran revestirse aún más del poder de Dios y quisieran pasar a este altar? Vamos a regalarles una oración para que Dios les dé una doble porción del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen en sus casas? Levántenme la mano. Gente apartada o que no son bautizados. Tráigalos aquí al altar. Venga, sé que alzó la mano. Venga por la fe. Los que tienen personas apartadas en la casa o que aún no son bautizadas, tráigalos por la fe, creyendo. ¿Quién quisiera que Dios le diera esa libertad de hablarle a esas personas y quieren pasar a este altar? Aleluya. Puede ser que en su vida hay un gran temor o timidez para hablar. Puede decirle al Señor: dame estrategias. Aleluya, aleluya. Hermano, usted que ha traído ese familiar, ese hijo, ese hermano, ese papá, esa mamá que los ha traído aquí al altar. Hermano, deje sus lágrimas en este altar, déjelas en la redoma del Señor, déjelas.
Y dígale: Señor, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí está este familiar, aquí está mi amigo, aquí está mi vecino, yo te lo presento. Señor, dame palabra, díselo, díselo. Aleluya.